Buenos días, estamos en el vídeo número 6 en la materia de estructura socioeconómica de México. Este es un vídeo para el tercer reconocimiento. Y bueno, en este vídeo vamos a ver las nuevas situaciones que en un momento dado vamos a observar en la actualidad, ¿sí? Y que todo modelo económico debe considerar. Hasta ahora, bueno, hemos estudiado, ¿verdad?, de cuáles son los modelos económicos, qué modelos económicos existen, cuáles modelos económicos ha aplicado nuestro país a lo largo de las últimas décadas. Ya sabemos, ¿verdad?, los elementos que deben cubrir los modelos económicos. Hemos visto también, ¿verdad?, la implementación del neoliberalismo en nuestro país y también hemos hablado de los programas asistenciales o programas sociales, ¿verdad?, implementados por nuestro país con el objeto de que las personas se recuperen, ¿sí?, de las posibles afectaciones que pudieran haber tenido con la implementación de este modelo económico. Bien, si se dan cuenta, es un tema importante para la materia de estructura socioeconómica de México, una materia, unos temas que hoy en día son relevantes, ¿verdad? Si queremos un modelo económico con éxito, pues tenemos que abordarlos para considerar también, ¿verdad?, todas aquellas cosas que en un momento dado pudieran ocasionar tensión social. Así que ustedes, como nuevas generaciones, pues tienen que tomar en cuenta estas nuevas situaciones que vamos a abordar. Van a conocerlas, ¿sí? Algunas de ellas las vamos a definir para que a ustedes les quede clara, ¿verdad?, qué cosa es, en un momento dado qué repercusión hay en la economía y en un momento pues puedan responder, ¿verdad?, a las preguntas. Ustedes, como empresa pública, como empresa privada, como intendentes que son, puedan organizar en este caso su empresa, ¿sí?, de la mejor manera. Y también pueden, con este conocimiento, bueno, pueden en un momento dado juzgar, que no es lo ideal, ¿verdad?, pero sí para que sepan, eso sí, que sepan si nuestra economía es asertiva, va por buen camino o no. Sí, eso también les puede servir para eso. Así que bueno, vamos a comenzar. Hoy en día las situaciones que las nuevas generaciones se enfrentan son nuevos retos y deben dar soluciones que incluyan a la mayoría. Sabemos que en nuestro país hay un porcentaje bastante alto de pobreza y que hay como objetivo eliminar esa pobreza. ¿Sí? Un modelo económico, cuando se implemente, pues debe pensarse en precisamente eliminar esa situación, ¿verdad?, de pobreza en la población. Por ello se estudian temas como poder adquisitivo, ¿sí?, economía informal, medio ambiente, ¿sí? Son temas que hay que tomar en cuenta y que son parte de las nuevas situaciones que las nuevas generaciones deben enfrentar. Por ello vamos a estudiar con qué es con lo que se van a encontrar. Y bueno, vamos a comenzar con pérdida de poder adquisitivo en nuestros días. Es algo que en las noticias, ¿verdad?, de radio, prensa, televisión, escuchamos que la población o determinado país está perdiendo su poder adquisitivo. Esto solamente puede serlo la sociedad, ¿verdad?, las personas pierden su poder adquisitivo. Y esto significa que se refiere a la capacidad que se tiene para adquirir bienes y servicios. Una sociedad, a la hora de hablar de su economía, ¿sí?, pues lo que quiere, lo que se pretende, es que sus ciudadanos, la población, pueda adquirir todos los bienes y servicios necesarios para su subsistencia. Por ello es necesario hablar de todo esto, ¿sí? Hay que preguntarse cuál es el poder adquisitivo de las personas para entender la realidad económica. Un país, ¿verdad?, que dice que su población tiene poder adquisitivo, significa que en ese país las personas pueden adquirir los bienes y servicios necesarios para su subsistencia.
En aquel país donde se dice que su población ha perdido el poder adquisitivo, sí debemos pensar que es un país donde su población no puede adquirir bienes y servicios necesarios para su subsistencia. ¿Cuál es la cantidad, verdad, que una persona puede en un momento dado, con el cual en un momento dado puede decir, verdad, que tiene un poder adquisitivo? Bueno, hay que pensar en nuestras necesidades, sobre todo en las más básicas: comer, verdad, alimentarnos es una de las principales, de descansar, ¿sí? Aprender, estudiar, la educación. El entretenimiento también es algo básico, ¿verdad? No todo es trabajo, también la distracción forma parte de esas necesidades básicas de las personas, ¿sí? Y si nosotros tenemos para adquirir todos los bienes y servicios para cubrir esas necesidades que he mencionado, bueno, esa persona o ese país tiene, su población tiene poder adquisitivo. En cambio, ¿verdad? Si tenemos para alimentarnos, pero no tenemos para la educación, no tenemos para la salud, ¿sí? O no tenemos para disfrutar de entretenimiento, pues es una población que no tiene poder adquisitivo, ¿sí? Y este poder adquisitivo demuestra la realidad económica que vive un país. Sí, podemos escuchar países donde la población se les obliga, ¿verdad?, prácticamente a vivir con $1 al día. ¿Sí? Esto significa que esa persona, ¿verdad?, no va a tener para adquirir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. $1 al día, bueno, y cuesta 25 pesos, pero vamos a pensar que podemos adquirir con 25 pesos. O compramos un litro de leche, sí, que ya está alrededor de los 20 pesos, y es todo lo que podemos adquirir, ¿sí? Y no podemos comprar más. No podemos adquirir ningún otro bien, no podemos adquirir ningún otro servicio, ¿sí? Imagínense una persona que gana $1 al día. Esto que les estoy diciendo sucedía en Haití hace unos 10 años más o menos, inclusive hace menos, hace unos 5 años, ¿sí? La población de Haití vivía con $1 al día, fíjense bien, al día, ¿sí? Y pues, obviamente que no podían adquirir suficientes bienes y servicios, compraban uno, dejaban de comprar otros, ¿verdad? Si me alimento no voy a la escuela, si me alimento no tengo para el transporte para ir al trabajo, si me alimento no tengo para salud, me puedo enfermar, además de que no puedo comprar todos los bienes necesarios, no puedo comprar todos los alimentos necesarios para alimentarme bien, ¿sí? ¿Verdad? Para buscar no enfermarme por falta de nutrientes, ¿sí? Entonces, eso es importante, es una nueva situación, ¿sí? Recuerden los modelos económicos que hemos visto anteriormente. En nuestro país hubo estabilidad económica, las personas lograron tener poder adquisitivo para satisfacer sus necesidades básicas e inclusive un poco más allá, no tan básicas, y no tenían problemas para ello. Así que esto es importante a la hora de hablar de modelos económicos, al hablar de la estructura socioeconómica de un país. Si no tomamos en cuenta esta realidad, ¿verdad? Pues entonces estaremos haciendo o implementaremos un modelo económico que no va a servir de nada si no piensa en el poder adquisitivo de las personas. Bien, otras palabras que son necesarias entender, es necesario entenderlas para poder, ¿verdad?, contemplar, no solo contemplar, sino resolver la economía, el aspecto económico de un país, ¿sí? Y entender su realidad económica. Para ello tenemos que hablar de desempleo, pobreza y migración. Desempleo es aquella persona que no tiene trabajo, ¿sí? El desempleo puede cuantificarse en un país, ¿verdad? Llevan estadísticas de cuántas personas están en desempleo. Sí, es importante que la población de un país, para entender su realidad económica, sepamos si tienen trabajo o no lo tienen, cuál es la tasa de desempleo, ¿verdad? Porque entonces si esto es así, si se conoce el porcentaje de las personas que no tienen empleo, pues los gobernantes, el gobierno, el Estado, ¿verdad?, tendrá que realizar actividades para generar ese empleo.
Ustedes pueden escucharlo en las noticias, el radio, en la televisión, ¿verdad? La constante preocupación de los gobiernos de un estado determinado. No vamos a hablar sobre de México, aunque vamos a dirigirlo a nuestro país por estar ser el país en el que vivimos, ¿sí? Es importante, ¿verdad? El estar pendientes de qué población, de qué porcentaje de población está en desempleo. Ustedes lo pueden ver, ¿verdad? La preocupación, escuchar la preocupación del Estado, de verdad, en la generación del empleo. Ya se abrió tal empresa porque se va a generar 1000 empleos, se van a generar 100,000 empleos. ¿Sí? Es algo importante porque si tienes trabajo, vas a tener poder adquisitivo, va a haber menos pobreza, ¿sí? Y no va a haber migración. Así que bueno, si se dan cuenta, todo está relacionado, y si no los consideramos, si se nos olvida un elemento o un factor de estos, pues no contemplaremos nuestra realidad económica como es, y seguramente no podremos implementar un modelo económico que resuelva todas las nuevas situaciones que se presentan en una sociedad, en un país. Bien, lo importante es entender que cuando no hay trabajo estable, seguro o fijo, las personas hacen lo que tengan que hacer para sobrevivir. Vean que el resultado del desempleo, de no tener personas empleadas, genera también otras cuestiones sociales, ¿sí? Como delincuencia, ¿sí? Y esto pues hace que haya tensión social, que el tejido social se descomponga, ¿verdad? Se desquebraje, y realmente hay que preocuparse de eso. Por ello es importante, ¿sí?, estar pendiente de las personas que no tienen empleo, no tienen trabajo. Por eso es importante que se vea y se conozca dentro de la materia de estructura socioeconómica estas nuevas situaciones. En esta materia pues nos estamos preocupando, ¿verdad?, de los factores de socioeconómicos de un país, y naturalmente al hablar de economía estaremos refiriéndonos a la sociedad. Recuerda que la economía pues son actividades que se realizan, ¿verdad?, para satisfacer las necesidades de la población, en este caso de la sociedad mexicana. Por ello es importante tomar en cuenta todos estos factores. Si las personas no tienen empleo, ¿sí?, van a buscar, van a robar, van a matar, van a cometer un sinfín de delitos o varios delitos, o uno de ellos que cometan, se va descomponiendo la sociedad, ¿sí? Y por ello es importante hablar de todo esto, y es parte de nuestra realidad económica. La pobreza se define como la situación económica que tiene una persona o un grupo social cuyos ingresos no son suficientes para acceder a los niveles mínimos de atención médica, alimento, vivienda, vestido y educación. Bien, entonces si la pobreza es esto, ¿verdad? Cuando una persona no tiene el poder adquisitivo, seguramente va a caer en la pobreza, ¿sí? Y porque no satisface los niveles mínimos, ¿sí?, de necesidades. Aquí se mencionan las principales necesidades: medicinas, alimentos, vivienda, vestido y educación. Si no podemos satisfacer esas necesidades, al menos al nivel mínimo, pues estamos cayendo en la pobreza. Bueno, esto debemos pensar que no se incluye en cierta forma a las personas cuando pueden acceder, ejemplo, a una vivienda. Si puedes acceder a la vivienda, aunque sea una casa, ¿verdad?, pequeña, ahí estás accediendo, tienes un nivel mínimo, pero bueno, accediste a la vivienda, bueno, ya se puede decir que no estás en la pobreza. Pero si eres una persona que no puede acceder a una vivienda porque no tienes nada con qué acceder a ella, ¿sí?, no tienes un terreno, no tienes material para construir esa vivienda, pues naturalmente estás en la pobreza. Y bueno, también el material con el cual se construye la vivienda marcaría si estás en la pobreza o no, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos visto alrededor de las ciudades, de las metrópolis sobre todo? Viviendas que están construidas, por llamarlo de alguna manera, con madera, con cartón, ¿verdad?, con lo que pueden, ¿sí?
obviamente que ahí no estamos hablando de un acceso a la vivienda, ¿sí? Y a eso se refiere estar en la pobreza, ¿sí? Si no puedes acceder, no puedes más que tener una casa de cartón, una casa de lámina, una casa de plástico, sí, pues no puedes acceder a la vivienda. Cuando hablamos de vivienda, queremos que las personas tengan dentro de esa vivienda los servicios más básicos, agua, luz, sí, si tienes un techo, ¿verdad? Que construido con palma, con cartón, con láminas, sí, y no dentro de esa habitación que se ha construido no tienes agua potable o no tienes luz, pues naturalmente que no podemos llamarlo vivienda, ¿sí? Entonces, bueno, caes en la pobreza, no se cumple el nivel mínimo, ¿sí? Para poderla llamar vivienda, ¿sí? Y entonces se puede decir que esas personas están en la pobreza. Es una realidad económica, es una realidad a considerar, ¿sí? A la hora de hablar de modelos económicos, de economía de un país, de realidad económica de un estado, ¿sí? Y que ustedes deben recordar. Lo seguiré explicando en otro video. Este momento voy a cortarlo. Los espero en el siguiente video, en el número 7. Este es el número 6. Que tengan buena tarde.